Muy buenas noches, hermanos, espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos a reflexionar en Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y antes de comenzar vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque podemos estar reunidos para leer tu palabra, para comprender tu palabra, para gloriarnos en tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella y porque nos muestras cuán glorioso eres, Señor, cómo es tu carácter, Señor, y todo el amor que tú tienes para con nosotros. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que hagas en nosotros, Señor, resplandecer tu palabra. Y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Daniel 12, versículos del 1 al 4. Pero antes de comenzar, los quiero invitar a hacer una pequeña recapitulación de hechos, situaciones que hemos visto a lo largo del libro. Y esta recapitulación quiero que partamos en Daniel capítulo 2. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor tuvo un sueño donde vio una estatua que era cabeza de oro, ¿cierto? Bien. Y que después Daniel tuvo un sueño en el capítulo 7 donde vio a 4 bestias y que durante este mes que hemos estado viendo el libro de Daniel, en algún momento en el chat compartíamos que hay un paralelo entre la estatua y las bestias. Bueno, ¿se acuerdan de la bestia de un león alado? Bueno, sabemos que el león alado, de estas primeras 4 bestias que vio Daniel atadas en el mar, se refiere al reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia, el imperio babilónico. Luego apareció un oso, y que este oso hace referencia al imperio medo-persa. En la tercera bestia era un leopardo de 4 cabezas, ¿se acuerdan? Bueno, y que este era el imperio griego, con Alejandro Magno, y que finalmente era una bestia final que Daniel no la logra describir propiamente tal, pero que era horrorosa, ¿cierto? Y que en su cabeza tenía 4 cuernos, perdón, 10 cuernos. Y que entre esos 10 cuernos aparece un cuerno pequeño que bota 3, ¿cierto? Y que en el paralelo con la estatua este era el imperio romano, ¿cierto? Bien. ¿Por qué hago esta pequeña recapitulación? Porque para poder entender los versículos del 1 al 4, hermanos, tenemos que tener claro quién es el anticristo. Y el anticristo para muchas personas aparece acá reflejado en el capítulo 11 de Daniel. En el capítulo 10 parte así. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, porque la palabra verdadera era porque era una palabra de Dios para con Daniel, y conflicto grande porque había batalla espiritual para poder hacer entrega de este mensaje a Daniel. Y tal como lo leímos en los devocionales, nos dimos cuenta en el capítulo 10 que Daniel, paseando, ¿cierto?, por el río Haidekel, que podemos también ponerle el nombre del río Tigris, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oros de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía de un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y ese es una descripción que para muchas personas habla de Cristo preencarnado. Siguiendo esta misma línea, Cristo preencarnado va donde Daniel y le muestra, tanto en el capítulo 10, 11 y 12, lo que ha de ocurrir desde ese momento hasta el fin de los tiempos. En el capítulo 11, versículo 1 dice: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animar y fortalecerlo, para animar y fortalecer al rey, al emperador, que dictó el edicto que permitía a los israelitas volver a Palestina, a su pueblo, a su tierra natal. Eso ocurrió en el año 538 a.C. Esta visión Daniel la tuvo en el 536. ¿Sí? Dato importante. 536 a.C.
Y Cristo preencarnado empieza a darle toda esta revelación a Daniel de lo que ha de ocurrir. Y en el capítulo 11, del versículo 2 hasta el versículo 35, hay un desglose de toda la pelea geopolítica que va a haber por el territorio que va a ocurrir en el sector. Tenemos que va a pasar el imperio medo-persa y que va a tomar posesión el imperio griego con Alejandro Magno, y que este reino, como Alejandro Magno no tuvo sucesor, va a ser dividido en 4, ¿cierto? Por eso las 4 cabezas del leopardo, en los 4 grandes generales que tuvo Alejandro Magno, y que a través de ellos y sus descendencias empiezan a haber batallas por generar un gran imperio, obviamente para sí, cada uno de estos. Pasa el tiempo y llegamos al año 160 aproximadamente antes de Cristo, donde se levanta la persona de Antíoco IV Epífanes, que ahora en adelante le vamos a llamar Antíoco Epífanes. Y esta persona, queridos hermanos, se levanta con el fin de generar obviamente un imperio, lo mismo que les acabo de decir. Sin embargo, en su afán de poder conquistar, genera una abominación desoladora para con Israel. Lo que él hace, queridos hermanos, es abominación. Profana el templo, colocando, por ejemplo, una estatua de Zeus dentro del templo. Hace holocausto con cerdos, y nosotros sabemos que el cerdo es un animal inmundo, ¿cierto? El caldo del cerdo lo esparcía por el templo. Prohibió las ofrendas diarias, los holocaustos diarios. Prohibió la celebración del descanso del sábado. Tanto así que lo del sábado atacaba al pueblo de Israel, matando hombres, mujeres y niños. Prohibió la circuncisión. O sea, prohibió todo lo que era las bases de la cultura judía, las prohibió, y además los persiguió. Muchos judíos, por miedo, aunque es injustificable, desecharon a Dios y se unieron a Antíoco, y ahí es donde se generó toda esta división. Y en el año, como les decía, 160, porque es un margen, ¿cierto?, se levanta un sacerdote que se llama Matatías, que se niega a seguir estas órdenes, y junto a sus hijos se van al desierto de Judea, y empiezan a generar un grupo que va a ir en contra de esto. Y empiezan a pelear una revuelta contra Antíoco Epífanes. Y en un momento, con la ayuda de Roma, logran vencer. Y eso es lo que se relata, por ejemplo, en el libro de los Macabeos, que está en la parte histórica de los judíos. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la figura de Antíoco Epífanes, hermanos, es lo que muestra en la cuarta bestia, este cuerno pequeño que se levanta. Sabemos que la bestia terrible es el Imperio Romano, pero este cuerno pequeño, que es el que va a ser esta abominación desoladora que los mismos judíos le llamaron en ese entonces, iba a ser este primer, comillas, anticristo. Sin embargo, no es el anticristo de los últimos tiempos. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Porque en el versículo 35-36, en el capítulo 11, dice, hay un paréntesis que comienza en el año 160 a.C. y que todavía no termina. Dice, 36, y el rey hará su voluntad. Podríamos agregar una palabra acá que diga, y entonces el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, o hablará cosas temerarias, o hablará abominación, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y esa última frase, entre otras evidencias más históricas, podemos darnos cuenta de que Antíoco Epífanes no es el anticristo, sino que, ¿por qué? Porque Antíoco Epífanes, por ejemplo, adoraba a Zeus. El último anticristo, hermanos, el de la gran tribulación, al fin de los tiempos, él se va a creer Dios, no hará caso a ningún Dios, él será el único Dios. Podemos leer, por ejemplo, que él más honrará su lugar al Dios de las fortalezas, es decir, a la guerra. O sea, él será Dios y su poder será la guerra.
Y tanto será su poder que dice en el 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. O sea, todo el territorio será su base, ahí él reinará y él llevará a cabo en pueblo de allí en Jerusalén toda esta destrucción para con el pueblo de Israel en la gran tribulación. Hemos estudiado en escuelas dominicales y en predicaciones que la iglesia, ¿cierto?, va a ser raptada, y cuando seamos raptados va a comenzar la tribulación, y que la tribulación son 7 años, ¿cierto? 3 años y medio de bienestar, unión, paz, y los últimos 3 años y medio va a ser de una catástrofe mundial nunca antes vista. Ahora, capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Cristo preencarnado le habla a Daniel y que le dice que Miguel está por tu pueblo, el pueblo de Israel. Y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo que ocurrió en el año 160 a.C. no va a tener comparación con lo que va a ocurrir al fin de los tiempos, hermanos. No tendrá comparación. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro. No todos los que sean judíos o tengan el pasaporte judío van a ser salvos, hermanos, sino que van a ser solamente los que creyeron en Dios, los que están escritos en el libro. Van a haber muchos que van a ser apóstatas. Y no porque sean judíos apóstatas van a ser perdonados, no. Van a ser guardados los del pueblo, los que han sido o los que se hayan escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí es la primera vez que se habla de la resurrección en el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos dos grupos que reviven. Los que van a revivir del polvo de la tierra para vida eterna, que esos van a ser cuando Cristo venga a la tierra en la segunda venida para enfrentar y derrotar al anticristo y a todo este aparataje demoníaco. Y los otros para vergüenza y confusión perpetua, que van a ser los que van a ser revividos para el juicio del trono blanco una vez que termine el Armagedón. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro para el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y cuando se le dice a Daniel que cierre las palabras, que cierre las palabras y sella el libro, no habla de que lo esconde, sino que lo preserve, sea guardado y preservado. ¿Para cuándo? Para el fin del tiempo. Porque muchos correrán de aquí para allá buscando respuestas a esta abominación desoladora que van a vivir en ese tiempo, como lo leímos en el versículo 1, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo que se va a vivir en la gran tribulación, hermanos, en los últimos 3,5, será algo nunca antes visto. Lo que nosotros estamos viviendo actualmente no tiene comparación con lo que se está viviendo allá. Lo que está pasando actualmente en el mundo no va a tener comparación lo que se va a vivir en estos últimos 3,5 años, hermanos. No va a tener comparación. Y cuando dice y la ciencia aumentará, es porque en el afán de buscar información, de poder entender, el libro de Daniel les va a dar esta información. Hermanos, ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros si somos la iglesia? Todo esto es para el pueblo de Israel y aquellos que van a ser salvos de lo que están escritos en el libro. Pero nosotros como iglesia de Cristo, nosotros vamos a ser arrebatados antes. Vamos a ser arrebatados para dar inicio a la tribulación. Nosotros vamos a estar en el cielo. Sin embargo, pueden más de alguno que no crea en el Señor, o que crea creer y no cree. Entonces, por un lado, si tú no tienes la certeza, te invito a orar, derramarte ante el Señor para que puedas buscar su perdón y buscar su señoría en tu vida, para que Él pueda reinar y darte la paz y el gozo de su salvación. Ahora, si tú ya eres cristiano y tienes a Cristo en tu vida
quiero que nos detengamos en el versículo 3 para terminar, que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, nosotros no sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos con Cristo, ni cuándo nosotros vamos a morir. Nosotros no sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento, perdón, la tribulación, o quiénes se van a salvar y quiénes no. Por lo mismo, debemos ser como el resplandor del firmamento, debemos ser como los que enseñan la justicia a la multitud, que vamos a ser estrellas en la perpetua eternidad. Hermanos, nosotros somos el canal que Dios que ha elegido para predicar su palabra, para llegar a aquellos que han sido apartados para vida eterna. Hermanos, nosotros no nos debemos callar, debemos buscar las maneras de poder interiorizarnos más, aprender más de la palabra, y que no importa que el resto nos trate de fanáticos, no importa que el resto nos trate de ignorantes, de locos, de ingenuos, de lo que sea. Hermanos, nuestra vida no se compara con lo que vamos a vivir en el futuro. Y nosotros lo que debemos hacer es hacer la voluntad del Señor para su gloria, predicando la palabra y siendo de justicia para la multitud, un resplandor en el firmamento, y debemos ser como estrellas a perpetua eternidad. Que el Señor te bendiga.